Eterno Padre, damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias por su Santo Espíritu. Muchas gracias, Señor, porque usted nos convence de justicia, juicio y pecado. Gracias, Señor, porque su Espíritu ha sido derramado en nuestros corazones, dice su palabra. Muchas gracias, Señor, porque el Espíritu Santo nos da poder de lo alto para proclamar el Evangelio, para predicar su palabra, para hablar de Cristo a aquellos que lo necesitan. Dios, un día fuimos alcanzados por gracia, por misericordia. Fuimos salvados, fuimos perdonados. Y sabemos que todo eso fue obra del Espíritu Santo. El Santo Espíritu suyo usó instrumentos, hombres que nos hablaron su palabra, ya sea en nuestras casas, en la calle, Señor, o en la predicación de la palabra a través de la iglesia. Y conocimos la luz del Evangelio de Jesucristo. Damos gracias por esa obra que tú hiciste en nosotros, Señor. Sigue haciendo esa obra en medio nuestro. Sigue trayendo de las tinieblas a tu luz a aquellos, Padre, que están aún en oscuridad de alma. Oh Señor, y ayúdanos a nosotros a depender plenamente del Espíritu Santo. A que Él sea siempre nuestro ayudador. Ayúdanos a no contristar, a no apagar al Espíritu. Ayúdanos a vivir en dependencia suya. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Esta es nuestra serie de Juan. Estamos hablando del discurso del aposento alto. El discurso, gracias hermano, que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos en el aposento en la noche en que Él fue entregado, la noche en que Él fue crucificado, o que fue capturado para luego a la mañana siguiente ser crucificado. Hermanos, son verdades hermosas, un mensaje precioso, lo que el Señor Jesús le dijo a estos discípulos en la última cena pascual. Mensajes y palabras que debían afirmar sus corazones y su fe. Pero realmente los discípulos nos identifican a nosotros, nos vemos identificados en ellos, porque lo que vemos es que ellos no entendían muchas cosas. Tenemos la primera parte de los discípulos cuando ellos estaban siendo entrenados por el Señor y vemos incredulidad, vemos falta de fe, vemos confianza en sí mismos más que en Dios. Y una segunda parte después de Pentecostés, cuando no exento de errores, pero los discípulos ahora tenían poder de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de la gracia de Dios y entregados por completo a la labor que Dios les había encomendado. Nos identificamos, creo que mucho más con la primera parte de los discípulos, con su primera parte, con su entrenamiento. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos en ese entrenamiento, estamos aprendiendo de nuestro Señor, estamos caminando con Él para ser más semejantes a Él. Pero muchas veces nosotros también se ve esos temores, esa desobediencia, esa falta de fe, esa incredulidad, esa dureza de corazón, esa confianza en nosotros mismos, al igual que los discípulos del Señor. El Señor quería afirmar sus corazones a través de estas palabras, pero no fueron afirmados sus corazones sino hasta la venida del Espíritu Santo. Hasta que este Consolador que el Señor había prometido vino a la iglesia. Vamos a recordar el capítulo 15, versículos 26 y 27, y luego vamos a leer el capítulo 16, versos 5 al 15. Dice el capítulo 15, verso 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Versículo 5 del capítulo 16, o la segunda parte del 4. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros.
Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Hermanos, nosotros debemos dar muchas gracias por el Espíritu Santo de Dios. Dios es un Dios trino, dice la Escritura. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. 3 personas en una sola esencia. Un solo Dios verdadero, un solo Dios nuestro, un solo Dios que nos sustenta, que nos guía, que nos protege, pero que coexiste en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno solo. Pero estas 3 personas en la economía de la Trinidad tienen labores distintas. Dios lo ha decretado así desde antes de la fundación del mundo en su plan eterno. Él ha determinado las obras que iban a hacer cada persona de la Trinidad en nuestras vidas, en la obra redentora, en la creación, en todo lo que ha existido y en todo lo que se hará durante este mundo. Todo lo que se hace en nuestra vida, en la vida del creyente. La Escritura dice que el Padre fue el que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él es el que nos ha amado con un amor eterno. Ese Padre que no ha sido creado ni engendrado. Ese Padre nos ha escogido y nos ha dado la salvación en Cristo, porque Cristo fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario para hacer posible nuestra salvación. Así fue decretado también en la eternidad que el Hijo de Dios, la segunda persona en la Trinidad, viniese a este mundo a morir en una cruz por nosotros los pecadores y llevar el pecado de su iglesia en su cuerpo, en el madero. Él hizo posible la salvación de los escogidos de Dios. Nosotros somos salvos en Cristo, porque Él pagó el precio de nuestra maldad. Y la tercera persona en la Trinidad, el Espíritu Santo, es el que aplica esa salvación que el Padre nos dio, que Cristo ganó en la cruz, en todos nosotros. Él ha derramado esa salvación en nuestros corazones. Él mismo ha sido derramado en nuestros corazones. Él vive en nosotros. Pero a veces pensamos poco y hablamos poco acerca del Espíritu Santo. Pero la Escritura nos señala que el Espíritu Santo vive en cada uno de los creyentes porque ha sido derramado en nuestros corazones. Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Es por eso que cuando uno viene a Cristo, nuestra vida es transformada, nuestra vida es cambiada completamente. Ya no somos los mismos que antes éramos. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu de Dios, Dios mismo, el Espíritu de Cristo, viene a morar en nosotros. Y hay un cambio tremendo en nuestro corazón, en nuestro interior, de tal forma que ya no podemos vivir la vida que antes vivíamos, hermanos. Hay una vida cambiada, transformada por el Señor a través de su Santo Espíritu. Pero no solamente Él nos imparte la salvación y ahí queda su labor, sino que Él sigue obrando, porque Él ha investido de poder a la iglesia desde Pentecostés. No es que los creyentes del Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo venía y moraba, porque no hay salvación sin el Espíritu Santo, venía y moraba en los creyentes de manera particular, pero ahora en el nuevo pacto, desde el día de Pentecostés, el Espíritu Santo ha venido con poder a la iglesia, a investirla de un poder altísimo. Es por eso que Jesús dijo: es necesario que yo me vaya y que el Consolador venga. Aquel ayudador, aquel que va a caminar con ustedes, y no solamente con ustedes, sino en ustedes. Entonces, de ese momento el Espíritu Santo mora en nosotros y tenemos poder de Dios por la obra del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos está santificando, está haciendo una obra en nosotros, está trabajando en nuestro interior cada día de nuestras vidas, luchando contra el pecado, también remanente que está ahí en nosotros aún, y limpiándonos, purificándonos, para un día el Señor presentarse a su iglesia como una iglesia gloriosa, una iglesia sin pecado, una iglesia que no tuviese mancha.
Por eso la Escritura nos llama a no apagar el Espíritu, a no contristar al Espíritu Santo. Nos llama a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y ser llenos del Espíritu Santo significa, hermanos, ser controlados por Él 24/7. Que nuestra vida sea dirigida por el Espíritu de Dios. Que en todo lo que hagamos, Dios sea el centro de nuestra vida y que todo lo que hagamos lo hagamos para su gloria, para que Él sea honrado, bajo la dirección del Santo Espíritu. Hermanos, el Espíritu Santo es el que nos lleva a nosotros a amar más a Dios. Es el Espíritu Santo el que nos constriñe a servir más a Dios, nos empuja a honrar a Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a amar a nuestro prójimo. El Espíritu Santo nos ayuda a perdonar. El Espíritu Santo nos humilla. Somos contristados a través de la obra del Espíritu Santo. Somos constreñidos y somos contritos por la obra del Espíritu. Cuando tú eres quebrantado por la palabra de Dios, es por la obra del Espíritu. Porque Él toma la palabra y la aplica en nuestro corazón. Él la toma. Entonces, tan preciosa, hermanos, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Debemos dar tantas gracias a Dios por el Espíritu Santo. Cuando tú te das cuenta de tus errores, de tu pecado, es el Espíritu Santo mostrándote, mostrando a tu corazón tus pecados y tus errores y tu necesidad del Señor y de aferrarte más a Él. El problema es que a veces lo apagamos, lo contristamos y dejamos que nuestra carne tome el control de nuestra vida. Pero nosotros hemos muerto al pecado. Estamos vivos para Dios, para servirle a Él, para amarle a Él, para honrarle a Él, para ser guiados por el Santo Espíritu de Dios. Hermanos, la iglesia del Nuevo Testamento era guiada por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo en Hechos 16, que lo vimos algunos jueves atrás, vemos que la Escritura dice que el Espíritu Santo no le permitió ir a tal lugar. Y que el Espíritu Santo le dijo, y que el Espíritu Santo le habló. El Espíritu Santo debe estar constantemente hablando a su iglesia. Y la iglesia debe estar escuchando la voz del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo toma esa palabra y la pone en nuestro corazón y nos habla. A diario también debemos ser guiados por Él. Debemos escuchar la voz interna del Espíritu que nos habla, que nos dice lo que debemos hacer. Escuchar la voz de nuestra conciencia, que a través del Espíritu Santo también es guiada a lo que agrada a Dios. Entonces debemos dar muchas gracias a Dios por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hermanos, podemos ganar la lucha contra el pecado por el Espíritu Santo. No en tus propias fuerzas, no en nuestros propios medios, porque no somos capaces de hacerlo, pero sí en el poder del Espíritu Santo. Podemos comunicar las verdades del Señor, hablar del Evangelio con poder, por supuesto, por el poder del Espíritu Santo. Porque el Señor lo dijo: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo ha investido de poder a la iglesia. Pero a veces ese poder no se ve en la realidad de nuestro diario vivir, porque no estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. Mis oraciones últimas, en estos últimos meses quizás, ha sido, y con los varones estamos orando así en la mañana, los días domingos: Señor, derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros. Llénanos de tu Santo Espíritu. Señor, aviva nuestros corazones. No nos deje vivir un cristianismo pusilánime, sino un cristianismo vivo, un cristianismo encendido. El Espíritu Santo es el que enciende tu corazón, hermano, para que no vivas un cristianismo seco. A veces hacemos las cosas simplemente porque tenemos que hacerlas. A veces leemos la Biblia por leerla, oramos por orar, como si fueran ritos, y no con un corazón encendido. Y sé que hay momentos que el Señor mismo permite que sean así, de sequedad. Hay momentos que el Señor trae desánimo a nuestro corazón, pero son para que nosotros aprendamos de nuestros propios errores, para que nosotros, como lo veíamos en los jueves de la confesión, evidenciemos nuestros propios pecados, para que nos humillemos, y volvamos a ser llenos del Espíritu de Dios, y volvamos a encendernos por Cristo, y volvamos a amarlo con todo nuestro corazón,
como en algún momento de nuestra vida cristianos lo hicimos. Y recuerda que a veces ponemos la excusa de que hemos madurado. Pensamos que madurar es ser más apagado espiritualmente. No hemos madurado. Hemos apagado el Espíritu de Dios en nuestra vida. Debemos dejar que el Espíritu se encienda, pero para eso debe ser alimentado con lo espiritual, alimentado con la palabra de Dios, alimentado con la comunión con Dios, rogarle a Dios en oración que nos visite con poder de lo alto, que derrame más bendición de la que ya ha derramado en nuestras vidas, que el Espíritu Santo obre con poder en medio de su iglesia. Él está en medio de su iglesia, Él está en nuestros corazones, pero que Él venga y nos invista de poder de lo alto para hacer su voluntad, para ver la obra poderosa de Dios en nuestras vidas. Hermanos, Jesús promete a sus discípulos el Espíritu Santo. Aquí todavía no había llegado el Espíritu Santo con poder desde lo alto, es por eso que ellos no entendían muchas cosas, pero en esta cena pascual, en estos momentos finales del ministerio del Señor Jesucristo, el Señor les da estas palabras de aliento a sus discípulos para que ellos pudieran comprender la obra que el Señor iba a hacer. Recuerden que ellos no comprendían nada, incluso mujeres que estuvieron ahí con Jesús comprendieron mucho más que los discípulos, como esta mujer que derramó el perfume para ungir el cuerpo del Señor. Ella entendía que el Señor Jesús debía morir por nosotros, pero los discípulos estaban pensando en el dinero, estaban pensando en qué podían hacer con ese dinero en vez de haberlo desperdiciado en el cuerpo del Señor. No entendían, hermanos, absolutamente nada. Pero en el último capítulo, ya en el capítulo 15, nosotros vimos cómo debemos permanecer nosotros afianzados a Cristo, porque separados de Él nada podemos hacer. Y aquel que permanece en Cristo, apegado a Él, asido de Él, este lleva mucho fruto, porque separados de Él nada podemos hacer. El Señor nos dice que nosotros no le elegimos a Él, ahí también en el capítulo 15, sino que Él nos escogió a nosotros. Versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os sea hecho. Y ese fruto primario que debe evidenciarse también en nuestra vida es un fruto de amor hacia Dios, de amor hacia nuestros hermanos, que os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. El amor debe ser una característica de la iglesia del Señor, de la iglesia de Cristo. Pero el Señor también les advierte que por esto el mundo los aborrecería, porque el mundo aborrece a Cristo. Y si hacemos nosotros la voluntad de Dios, si vivimos una vida piadosa, una vida que honra al Señor, hermano, el mundo nos aborrecerá. El mundo nos agrada de la iglesia. El mundo no quiere al Señor. Pero nosotros debemos servir a Cristo, a pesar de las oposiciones que encontremos en el mundo. Y ya en el capítulo 16, que en medio de la tristeza de sus discípulos, porque Jesús le anuncia que Él iba a partir nuevamente a la presencia del Padre, en medio de esta tristeza, el Señor les anuncia también que el Espíritu Santo es el que iba a venir, el Consolador iba a venir para estar con ellos, que Él no los dejaría solos, que en medio de esta humanidad, este mundo de maldad, el Espíritu Santo estaría con ellos, convenciendo al mundo de pecado, convenciendo al mundo de justicia, convenciendo al mundo de juicio y guiando a sus discípulos a toda verdad. O sea, el Espíritu Santo tiene una obra en el mundo de convencerlos de pecado, de traerlos a los pies de Cristo, o de juicio a aquellos que no creen, y también una obra de guiar a su pueblo, guiar a la iglesia, guiar a los discípulos del Señor a toda verdad. Y con eso Él glorifica al Hijo, porque la tarea del Espíritu Santo es glorificar al Hijo, glorificar a Cristo. Hermanos, entonces, versos 5 al 7 dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Note lo que Jesús le dice a sus discípulos: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, Jesús le enseña verdades profundas a sus discípulos, les dice que no los dejará solos en este mundo, pero los discípulos estaban abrumados,
Los discípulos estaban entristecidos por lo que Jesús le estaba diciendo y ellos no podían pensar claramente. Jesús le dice, tristeza ha llenado sus corazones. Pero si yo les he dado esperanza a través de estas palabras, yo les he dicho que no los dejaré huérfanos. Ellos quizás pensaban que iban a hacer ahora sin Jesús, que iba a hacer de sus vidas sin Cristo. ¿Quién los iba a acompañar? ¿Quién les iba a enseñar? Pero Jesús les había dicho, yo no los dejaré huérfanos, el Consolador vendrá y Él los guiará a toda verdad. Él les dirá mis palabras, porque el Espíritu Santo lo que hace es seguir trayéndonos las palabras de Jesús a sus discípulos. Y eso no entendían los discípulos, sino que el egoísmo había llenado sus corazones. En vez de estar gozosos, en vez de estar en paz, en vez de estar confiados en Cristo y en lo que Él estaba prometiendo, ellos estaban tristes, ellos estaban desanimados, porque ¿qué iba a ser de ellos? Hermanos, lo único que se evidenciaba en ellos era egoísmo, no era preocupación por lo que Cristo iba a pasar, no era porque Cristo no iba a estar más con ellos, simplemente iba a morir, sino por ellos mismos, ¿qué iba a pasar con ellos? Egoísmo había en el corazón de los discípulos. Debían haberle preguntado, ¿dónde vas a ir? Y Jesús dice, ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Entonces, Señor, dinos, ¿dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Jesús le había dicho ya en el capítulo 14, hermanos, es necesario que yo me vaya porque voy a la casa de mi Padre a hacer moradas para ustedes, para que donde yo estoy vosotros también estéis, le dijo el Señor Jesucristo. Pero ellos no le preguntaban, ¿a dónde vas? Sino que tristeza había llenado su corazón. No se alegraron, no se maravillaron con la promesa del Espíritu Santo ya anunciada en el capítulo 14, cuando lo vimos en el capítulo 15 y ahora en el capítulo 16. No se centraron en esa maravillosa profecía del Señor, en esa maravillosa promesa del Señor, del Espíritu Santo viniendo a su iglesia. Vendría el ayudador, el que consuela, el que fortalece, el que conforta de parte de Dios a ellos, y ellos no lo entendían. O sea, Dios mismo vendría a ellos. ¿No es que iba a venir una presencia menor de Dios o alguien menor que Dios a ellos? Iba a venir el Espíritu Santo de Dios, hermanos, a sus vidas. Y esto es significativo en el contexto en que Cristo está hablando. Ya que, como dije, el temor, la tristeza habían embargado a los discípulos, pero Él está asegurando de que no estarán solos. Hermanos, nosotros a veces, a pesar de las promesas de Dios, a pesar de todo lo que el Señor nos ha dado, a pesar de que tenemos al Espíritu Santo, como lo dije en un principio, a veces nuestros corazones igual están llenos de tristeza. A veces nuestros corazones igualmente que los discípulos están abrumados. A veces nuestros corazones están aproblemados, están alejados de Dios, a pesar de que el Señor nos ha dado muchas promesas. Nos ha dado a su Espíritu Santo porque esta promesa se cumplió. Vino el Espíritu Santo con poder a la iglesia. Nos ha dado muchas otras cosas diciendo que Él estará siempre con nosotros. Él nos proveerá todo lo necesario, pero aún así nuestros corazones se abruman, nuestros corazones se entristecen, nuestros corazones se desaniman. Porque no confiamos en las promesas de Dios. Somos como estos discípulos, a veces torpes espiritualmente, sin poder entender lo que el Señor nos está diciendo. Y tenemos mucha más revelación que los mismos discípulos, porque el Señor les había prometido a los discípulos que cuando vendría el Espíritu, Él le iba a enseñar todas las cosas. Y nosotros podemos ahora ver hoy, hacia atrás, todo eso que el Señor ha hecho y todo lo que hizo con sus discípulos y todo el poder que derramó sobre la iglesia. Algunos dicen, hoy me gustaría estar en los tiempos de Jesús, creo que yo sería más consolado, más animado. Pero hermano, Jesús estaba con ellos, pero no estaba en ellos. Jesús promete una promesa mayor aún de que no solamente el Espíritu Santo estará con vosotros, sino estará en vosotros. Si nosotros hubiéramos estado ahí en los tiempos de Jesús y vivido en esos tiempos, créame, hubiéramos sido de la multitud que hubiera dicho, crucifícale. No hubiéramos sido más diferentes y mejores creyentes. Hubiéramos sido esa multitud que está crucificando al Señor. Pero hoy Dios nos ha dado al Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros y guiándonos a toda verdad. Hermanos, cuando tú aprendes verdades de la palabra de Dios, cuando tú te maravillas en lo que Dios dice en su palabra, es el Espíritu Santo hablando. El Espíritu Santo mostrándote. El Espíritu Santo abriendo tus ojos para que tú puedas ver las maravillas de su ley. Sería hermoso haber visto a Jesús físicamente, haberlo visto entre nosotros, ser enseñados por Él, escuchar sus sermones, sus predicaciones, su palabra poderosa. Pero hoy no tenemos una manifestación menor del Señor.
Tenemos una gran manifestación del poder de Dios, al igual que lo que disfrutaron los discípulos. Tenemos al Espíritu Santo. Él no nos dejó huérfanos, hermanos. No dejó huérfanos a los suyos. Él sigue con nosotros, con su Espíritu Santo. Es otro ayudador, como se traduce también esa palabra. No es un Jesús de calidad inferior. No es un Dios de calidad inferior. Porque a veces tendemos a menospreciar la obra del Espíritu Santo. No es una simple idea que nos da esperanza y consuelo simplemente. Ya no está Jesús, pero tenemos al Espíritu Santo. No es un premio de consuelo. No es un poder que nos fortalece, como dicen los testigos de Jehová, sino que es el mismo Dios morando entre nosotros, morando en nosotros, hermanos. Tal como Cristo vino al mundo a cumplir su ministerio, el Espíritu Santo también vino designado por el Padre desde antes de la fundación del mundo para guiar, para proteger, para cuidar, para enseñar a los que aman a Cristo, para enseñar a su iglesia, y no solo por un tiempo, sino para siempre. Él siempre estará con nosotros. Mientras su iglesia esté en este mundo, el Espíritu Santo estará con nosotros, guiándonos. Y hermanos, el Espíritu Santo, Cristo lo dice, le dice a sus discípulos, el Espíritu Santo no puede venir si yo no parto, si yo no voy. Es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo parta, dice Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor determinó en la eternidad, en su pacto de redención antes de la fundación del mundo, Dios determinó que Cristo fuera el autor de la salvación, que Cristo muriera en la cruz. Y cuando Cristo muriera en la cruz por los pecados, entonces vendría el Espíritu Santo a impartir esa salvación que Cristo ganó en la cruz del Calvario. O sea, el Espíritu Santo es el que permite que Dios sea real en nuestros corazones. ¿Por qué tú tienes la convicción de que Dios es real? ¿Por qué tú tienes la convicción, por ejemplo, de que eres un creyente, de que eres salvo? Hermano, porque el Espíritu Santo confirma eso en tu corazón. ¿Por qué tú cuando lees la palabra de Dios, tú sabes que la Biblia es la palabra de Dios? No es porque la arqueología, porque descubrieron esto, aunque todo eso ayuda a aseverar que la Biblia es la palabra de Dios, yo sé que la Biblia es la palabra de Dios porque el Espíritu Santo lo confirma en mi corazón. Ningún otro testimonio mayor que el testimonio del Espíritu Santo. No hay testimonio mayor que ese, hermano. Aunque podríamos dar cientos de argumentos arqueológicos, históricos, de que la palabra de Dios es real, el testimonio mayor viene del Espíritu Santo que mora en el creyente. Él hace que su presencia sea verdadera en nosotros día a día. Él hace que Dios sea real en nosotros día a día. Que Dios esté con nosotros y esté en nosotros. Por eso nos convenía. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Nos convenía que Jesús se fuera para que el Espíritu Santo viniera. El Señor, después de resucitado, estuvo 40 días, dice la Biblia, enseñando a sus discípulos en un cuerpo glorificado. 40 días y luego ascendió. Y les dijo, esperen aquí en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. 10 días después o 7 días después, el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua. Y Jesús estuvo 40 días entre sus discípulos. Entonces, no muchos días después, vino el Espíritu Santo con poder. Y hermanos, vimos cómo obró desde el principio, cómo llenó a esos hombres de Él, cómo lo invistió de poder de lo alto. ¿Y qué pasó, hermanos? Vemos una predicación de Pedro llena de justicia, de juicio, de pecado. Vemos confrontando el pecado de la gente, hablando de la injusticia que ellos cometieron ante Jesús y del juicio que vendría si no se arrepienten. El Espíritu Santo usa su palabra para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo. Hermanos, esa es la obra más grande que hace el Espíritu. Guiar, note, no dice otra cosa, sino guiarnos a nosotros a toda verdad y convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No podemos poner una obra superficial del Espíritu. No es simplemente algo emocional, no es simplemente un éxtasis que puede causar en nosotros. Eso no es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace es convencernos, es guiarnos, es una obra interna, santificadora, no solamente en los cultos, sino en nuestro diario vivir, hermanos.
El Espíritu Santo debe guiarnos a cada uno de nosotros a Dios, a que la presencia de Dios sea real. Es por eso que debemos orar nosotros al Padre, oramos a Él en el nombre de Cristo, pero la intercesión del Espíritu Santo, porque Él nos lleva a la presencia de Dios, Él hace real a Dios en nuestras vidas, hermanos míos. Es por eso que debemos depender y ser guiados y controlados por el Espíritu Santo. Versículo 8 al 11, versículo 25, 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dar testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Verso 8, y cuando Él venga, ¿qué hará el Espíritu Santo? ¿Cuál es su obra? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. O sea, el Espíritu Santo, dice Jesús, viene a hacer su obra. Una obra que ya está destinada desde antes de la fundación del mundo. Una obra que ya ha sido decretada por el Padre desde antes de que todas las cosas fueran creadas. ¿Qué hace Él? Da testimonio acerca de Jesús en un mundo bajo pecado, en un mundo bajo condenación. El Espíritu Santo viene a dar testimonio de Cristo. Hermanos, ¿cómo lo hace? ¿Cómo da testimonio acerca de Cristo el Espíritu Santo? A través de su iglesia. Porque Dios ha investido de poder del Espíritu a su iglesia para que la iglesia dé testimonio de Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos dando testimonio de Jesús, el Espíritu Santo está hablando al mundo. Es a través de su iglesia que el Espíritu Santo obra. Por eso Jesús está diciendo: el mundo os aborrecerá. Porque llevamos un mensaje de parte de Dios que es de juicio, que el mundo no le gusta, que el mundo aborrece. Pero también llamará a los suyos, a los escogidos a la fe de Cristo, al pueblo de Dios a la fe. Entonces esto nos dice algo muy claro acerca de nuestra misión en este mundo. Somos llamados a dar testimonio de Cristo. Esa es la misión de la iglesia. Una de las misiones de la iglesia. Y damos testimonio de Cristo predicando su evangelio con fidelidad, en el mismo poder del Espíritu Santo que da testimonio a través de nosotros. Entonces, cuando hables de Cristo, hermano, confía que el poder del Espíritu Santo está contigo para dar testimonio de Jesús. Él te va a usar, Él te va a dar palabras para hablar de Jesús. No temas, ten valor. Ora mientras estés testificando de Cristo y di: Señor, dame las palabras para hablar de tu evangelio, para dar testimonio de Jesús, porque el Espíritu Santo está entre nosotros. No existe un cristianismo vivo sin hablar de Jesús, sin dar testimonio del evangelio. Hermano, lo que da vida a la iglesia es la predicación del evangelio, es la predicación de la palabra de Dios. Es por eso que no debemos dejar de hacerlo, porque eso trae luz al mundo en tiniebla. Es algo que un verdadero creyente no podrá evitar. Porque un creyente apasionado por Dios, un creyente lleno del Espíritu de Dios, no puede dejar de decir lo que ha visto y oído. Aunque mucha sea la oposición. Recuerden que Pedro y Juan estaban siendo oprimidos. Le habían prohibido hablar en nombre de Jesús. Pero ellos te dicen: no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermano, cuando Andrés conoció a Jesús, no pudo evitar contárselo a Simón Pedro. Felipe no pudo evitar contarlos a Natanael. La mujer samaritana fue y evangelizó a todo el pueblo. El ciego que recibió la vista se mantuvo valiente ante el acoso de toda una sinagoga. En fin, hermanos, el que ha encontrado al Salvador, el que ha alcanzado su amor, no puede callar las maravillas de Dios. No puede dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y si no estamos predicando el evangelio, no estamos viviendo espiritualmente. No hay vida en nuestro corazón. Es por eso que nos comenzamos a apagar poco a poco, como una linterna que se le va acabando su pila hasta que ya no da más luz. Entonces el Espíritu Santo da testimonio a través de su iglesia. También Él vino a convencer, vino a poner en evidencia, a acusar, a exponer la culpa del mundo en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Dice el texto que pondrá en evidencia el pecado, o convencerá de pecado por cuanto no creen
en Él. Entonces el Espíritu Santo a través de nosotros, hermanos, a través de su iglesia, convence al mundo de pecado o acusa al mundo de su pecado, de su desobediencia, de su rebelión en contra del Señor. El mundo está en contra de Dios, rebelde. Entonces nosotros les acusamos: ustedes están en pecado, están rebeldes contra el Creador, deben volverse a Él. Y el Espíritu Santo habla a través de su iglesia. Es por eso que la iglesia no puede dejar de hablar del pecado, porque no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, dice la Biblia. Todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que en nuestros mensajes debe haber mención del pecado, porque el Espíritu convence de pecado. Hermanos, si el Espíritu no hiciera la obra a través de su iglesia, el mundo permanecería en tinieblas, permanecería en su ignorancia. No habría quien pusiera en evidencia lo terrible de este mundo. Este mundo no está peor de lo que está, porque la iglesia está en medio del mundo, siendo luz. ¿Quién expone el pecado? ¿Por qué quieren eliminar la iglesia? ¿Por qué quieren eliminar la familia y la sociedad? Porque eso es lo que detiene el pecado del mundo. Eso es lo que detiene las ideologías hoy día. La iglesia y la predicación del Evangelio. ¿Por qué en muchos países han puesto leyes donde no se puede hablar del pecado, ni siquiera desde el púlpito? No se puede hablar de la homosexualidad desde el púlpito, porque es una violación para ellos de los derechos. Pero la iglesia debe proclamar el mensaje y debe predicar acerca del pecado. Porque vosotros sois la sal de la tierra. Y la sal en ese tiempo se usaba para conservar los alimentos, para que los alimentos no se pudrieran. Y así la iglesia también, con su testimonio, con su predicación, con su denuncia del pecado, refrena la maldad de este mundo, la putrefacción de este mundo. Es por eso que la iglesia es sal y la iglesia es luz, para guiar por el camino a aquellos que creen en Cristo. Entonces, hermanos, debemos ser luz, debemos dar testimonio de Jesús, debemos convencer al mundo de pecado, porque el Espíritu Santo usa su iglesia para hacerlo. Debemos convencer al mundo de justicia, manifestar la culpa del mundo por la justicia. ¿Por qué dice Jesús? Porque va al Padre y no le verán más. El mundo, en su falsa justicia, estaba por juzgar a Cristo con un proceso injusto, con un proceso viciado, ¿cierto? Los gentiles y los judíos iban a condenar a Jesús injustamente. Hermanos, este fue el crimen más horrendo que ha cometido el hombre: matar al autor de la vida. Así lo dice Pedro en su mensaje. Ustedes mataron al autor de la vida. Fue muerto como un delincuente por una farsa, por un falso juicio que hicieron contra Jesús, con falsos testigos. Y ustedes mataron, dijo Pedro en su predicación en Hechos, ustedes mataron al santo y al justo. Al santo y al justo. Y la Escritura dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces el Espíritu Santo acusará al mundo a través de la iglesia de que la justicia del mundo es torcida, de que su justicia son como trapo de inmundicia delante de Dios, que su justicia no es la que a Dios le agrada y no es la justicia de Dios, sino que el mundo mata a Cristo, crucifica a Cristo. Y como dije hace un rato, si nosotros hubiésemos estado allí, no hubiésemos defendido al Señor, hermanos. Le hubiésemos crucificado con la multitud. Le hubiésemos crucificado. Entonces, convencerá el Espíritu Santo al mundo de pecado. A través de su iglesia debemos hablar del pecado y de lo que produce el pecado, la destitución de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de la injusticia del mundo y de la verdadera justicia de Dios. Y también de juicio. Dice: por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Pondrá en evidencia el Espíritu Santo el juicio del mundo.
Satanás estuvo detrás de esa conspiración para matar a Jesús. Pero él no sabía que con esa conspiración de muerte para Cristo iba a morir él mismo. Iba a recibir su golpe mortal. La muerte y Satanás iban a morir con la muerte de Cristo. Hay un libro que habla de la expiación de Cristo que se llama La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. La muerte y Satanás murieron. Cristo venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él fue el que conspiró para matar a Jesús. Dice la Biblia, leíamos en la semana en la lectura del Evangelio de Juan, que Satanás entró en Judas. ¿Se dio cuenta de eso? Satanás poseyó a Judas en ese momento para que entregara al Señor. Entonces, hermanos, él lo cambió por 30 piezas de plata. Y la Escritura dice que todo el mundo está bajo el maligno. No solamente Judas, no solamente los que conspiraron, sino que todo el mundo está bajo el maligno, dice Primera de Juan. Dice la Biblia que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Es decir, que Satanás opera en quienes aún no les ha alumbrado la luz de Cristo. Todos los que no tienen a Cristo, Satanás está operando en sus corazones sin que ellos lo sepan. Es por eso que rechazan al Señor. Es por eso que no creen en Cristo. Los incrédulos siguen rebeldes ante el Señor por la obra de Satanás. Pero hay un juicio que está establecido, que está determinado ya también por el plan eterno de Dios. Dice la Biblia que un día Satanás y los suyos serán lanzados en el lago de fuego. Y esto es la muerte segunda. Y no solamente Satanás, ese lugar fue preparado para Satanás y los suyos, pero también irán todos aquellos que no creen en Cristo, que merecen esa condenación por no haber entregado sus vidas al Señor, por no haber creído en el Evangelio, por no haber venido a los pies de Cristo, por no haber creído en Cristo como su único Salvador. Es por eso que si tú no tienes a Cristo, es urgente que tú creas en Él, que tú te entregues a Él, que dejes que el Espíritu Santo te convenza justamente de pecado, de justicia y de juicio, que tú puedas venir a los pies de Cristo para que un día no seas juzgado, porque está establecido, dice la Biblia, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es por eso que también en la predicación de la palabra la iglesia debe anunciar el juicio en el poder del Espíritu Santo y llamar a huir al mundo de la ira venidera. Debes decirle a las personas, huye de la ira venidera. Porque un día vendrá el juicio. Y si no crees en Cristo, lo que te espera es una muerte eterna. Es una condenación eterna. Entonces, hermano, cuando uno habla de esto y ve esto en la Escritura, que la obra del Espíritu Santo es convencer de pecado, de justicia, de juicio, es triste pensar en muchas iglesias que se resisten a hablar del pecado, porque pueden ofender a alguien. Que se resisten a hablar de la justicia, del juicio, diciendo que Dios nos mandó a hablar del amor. No, que hay que hablar del amor para que la gente no se resienta. No, la Biblia dice que el Espíritu Santo hace la obra de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y eso es amor verdadero, hermanos, decir la verdad. El amor verdadero tiene que ver con hablar de las verdades. Si yo veo que mi familia, y yo amo a mi familia con todo mi corazón, está en un peligro, yo debo advertirle de ese peligro. Que deben alejarse de ese camino porque van directo a la destrucción. Eso es amor verdadero. Yo no le voy a decir, sigan bien, cuando sé que eso les va a llevar a la destrucción. Entonces, amar a la gente significa decirle la verdad. Decirle la verdad. Y decirle en el peligro que se encuentran. Entonces, si nos negamos, hermanos, a testificar del pecado, de la justicia de Dios, del juicio de Dios, entonces estamos desobedeciendo a nuestro Señor y estamos negando la verdadera fe. Estamos negando el verdadero mensaje del Evangelio. Las iglesias hoy día rechazan hablar de esto porque causan rechazo justamente en la gente. Pero en Hechos 2 vemos al apóstol Pedro predicando el gran mensaje en el día de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo y hablando de estas tres cosas. De pecado, ustedes pecaron, ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron.
fueron injustos, mataron al justo, al autor de la vida, de justicia y de juicio. Y les espera el día de la condenación, si no se arrepienten. ¿Y qué pasó? Bueno, el Espíritu Santo usó esa palabra para convertir aquel día a 3,000 personas. Entonces lo que nos toca, hermanos, es ser obedientes a la palabra de Dios y anunciar todo el consejo de Dios con fidelidad. Y será el Espíritu Santo el que dé los resultados. Será el Espíritu Santo el que obre los corazones, quien haga la obra, porque Él testifica con nosotros y en nosotros. Nosotros debemos ser fieles, debemos hacernos llenos de Él, pero Él va a dar los resultados que Él quiera, de salvación y lamentablemente de condenación a los que no creen. Y este Espíritu Santo lo que hace es darle la gloria a Cristo, finalmente. Versículo 12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice el Señor, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, Jesús le dice: aún tengo muchas cosas que decirles, muchas cosas que ustedes tienen que aprender, en las cuales tienen que ser enseñados. Pero Él hablará mis palabras, el Espíritu Santo. O sea, Jesús dice: yo no los dejo solos, yo sigo hablándoles. No es que me voy y otra persona que no conoce nada de mí viene a hablarles, sino que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad de Dios, viene a seguir hablando de lo mío. Viene a seguir hablándoles mis palabras, a enseñarles, a guiarlos en esas palabras que van a recordar, a enseñarles todas las cosas. Hermanos, por eso en la vida cristiana nosotros hemos ido aprendiendo poco a poco. Hemos ido madurando poco a poco en la fe, mientras pasan los años. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está trabajando. El Espíritu Santo nos va recordando. El Espíritu Santo nos va enseñando todas las cosas para que vamos madurando y creciendo en la fe. Si no, seguiríamos siendo como los discípulos, que nada nos damos cuenta, nada entendemos, todo lo entendían literal, nada podían entender lo espiritual con la mente de Cristo. Pero la Escritura dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así como tu Espíritu conoce lo que tú eres, así el Espíritu Santo todo lo de Dios lo escudriña. Y Él mora en nosotros, por lo tanto nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, aun cuando Jesús estaba despidiendo de sus discípulos, Él les estaba enseñando cosas importantísimas que ellos debían recordar. Pero no podía decirle todo, no podían entender todo. Tenían que esperar al Espíritu Santo para comprender todo lo que ellos debían comprender. Hermanos, tú tienes al Espíritu Santo. Puedes comprender muchas cosas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué a veces pareciera que no lo tuviéramos? ¿Por qué pareciera que a veces no vivimos en dependencia de Él? ¿Por qué no somos llenos de Él? Si Dios, hermano, como dice Pedro, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad. Tienes todas las cosas para vencer. No es que Dios te la puso difícil. No es que Dios simplemente te salvó y dijo: ya, arréglatelas como pueda, pero tienes que ser santo. No, hermanos, Él nos dio todas las cosas para que seamos más como Cristo. Él nos dio todas las cosas para que seamos más santos, para que vivamos para Él. El problema es nuestra pereza espiritual. El problema es que no luchamos contra el pecado, es que no vivimos en el poder del Espíritu Santo, es que no nos dejamos guiar por Él, es que seguimos alimentando la carne y no el Espíritu. Ese es nuestro problema. Es por eso que somos a veces tan mundanos. Es por eso que a veces estamos tan alejados de Dios. A veces por eso estamos tan endurecidos. Porque no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. No estamos usando lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Porque esta promesa para los discípulos también se cumple en nosotros. Se cumple en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros, mora en nosotros. Dice 1 Corintios 2, 11 y 12. Mire, vamos ahí. 1 Corintios 2, 11 y 12.
Dice verso 10, pero Dios, recuerda cuando habla de cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha prometido a los que le aman. Dios ha dado cosas que ojo no vio. Y esas cosas nos ha revelado a nosotros, dice el verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermanos, es una promesa para nosotros también. Podemos saber todo lo que Dios nos ha concedido porque tenemos el Espíritu de Dios. Esto es realmente poderoso. El Espíritu escudriña las profundidades de Dios y conoce sus pensamientos. Y ese Espíritu que conoce los pensamientos de Dios, ese es el que el Padre nos ha dado para que nosotros entendamos las cosas de Dios. Él nos ha concedido al Espíritu Santo por su gracia. Hermanos, podemos entender la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Por eso cada vez que nosotros vamos a estudiar la Escritura, vamos a leerla, debemos pedirle al Señor: Señor, ilumínanos con tu Santo Espíritu. Ayúdame a entender tu palabra para poder comprenderla más, para poder conocerla más. Cristo también le llama al Espíritu de verdad. Y como dice Ryle en su comentario acerca de este texto, dice: es un oficio especial el aplicar la verdad a los corazones de los cristianos, guiarlos a toda verdad y santificarlos por la verdad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo: usar la palabra de Dios, usar la verdad de Dios, porque Él es el Espíritu de verdad, y aplicarla a nuestro corazón para nuestra santificación. Entonces, la única forma que nosotros podamos entender realmente la palabra es por el Espíritu Santo. ¿Saben por qué hay tantas sectas? Porque ellos no entienden la palabra por el Espíritu, porque no tienen al Espíritu de Dios. Por eso distorsionan las doctrinas, por eso enseñan mal, porque la Biblia no se puede entender sino por el Espíritu Santo, quien la inspiró. El Espíritu Santo es el autor mismo de la Escritura, hermanos, por eso la aplica en nuestro corazón. No puedes entenderla si no dependes de Él. Por eso dice la Escritura que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué significa discernir espiritualmente? Bueno, entender con el Espíritu de Dios. Es por eso que Dios lo primero que hace cuando habla a mi corazón es regenerarme, es abrir mi corazón, es abrir mi entendimiento. Él pone a su espíritu para que yo entonces entienda y crea por la fe. Porque si Él no pone a su espíritu primero, entonces yo no puedo entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Siguen siendo locura. No es que yo doy el primer paso para la salvación, sino que Dios sobre mí, abre mi corazón, me da el espíritu, y entonces yo creo por la fe en Jesucristo y soy justificado. Es imposible de otra forma. Es imposible. Entonces no olvidemos orar, hermanos, en nuestra diaria oración por la enseñanza del Espíritu Santo. Señor, enséñame a través de tu Espíritu Santo. Enséñame a leer la Biblia. Enséñame a orar. Enséñame a ser guiado en esta vida por el poder del Espíritu Santo. Señor, enséñame a depender del Espíritu Santo, a tomar decisiones en el Espíritu Santo. Porque ahora por el Espíritu Santo puedes pensar de acuerdo a la mente de Cristo, hablar conforme a las palabras de Cristo, sentir conforme a los afectos de Cristo, vivir de acuerdo a sus obras, caminar en sus pisadas y andar como Él anduvo. Porque el Espíritu Santo hace todo eso, hermanos. Y puedes decir, como el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este Espíritu Santo tiene una finalidad máxima, que es dar la gloria a Cristo. Todo lo que hace en nosotros es para darle la gloria a Cristo, darle la gloria al Señor. Mire lo que dice 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12, verso 3. 1 Corintios capítulo 12, verso 3 dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo.
O sea, nadie puede maldecir a Jesús. Nadie puede maldecir a Jesús si tiene el Espíritu de Dios. Pero solamente los que tienen al Espíritu de Dios pueden llamar a Jesús Señor. Señor. Entonces, hermanos, la confesión más antigua de la iglesia, la confesión de fe más antigua de la iglesia es: Jesús es el Señor. ¿Qué dice Romanos 10:9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y ojo, no es un versículo que apoya la oración del pecador. A ver, ven acá, repite conmigo: Jesús es el Señor, y la gente tiene que repetir. No, hermano, es la confesión de fe de la iglesia. Un verdadero creyente por el Espíritu Santo confiesa y vive creyendo que Jesús es el Señor. Y todo aquel que por el Espíritu Santo confiesa que Jesús es el Señor es un creyente, es salvo, porque lo cree también en su corazón, lo cree también en lo profundo de su ser. Entonces no es que confiesas con tu boca o hablas del Espíritu Santo con tu boca, o confiesas que Jesús es el Señor, pero tu vida demuestra lo contrario, o te caracterizas por vivir según tus propios deseos, según tus propios criterios, o haces tu propia voluntad, o se trata esto de cumplir tus sueños, tus metas. ¿Quieres ser el protagonista de tu propia vida? No, el Espíritu Santo y la gloria de Cristo deben ser el protagonista en tu vida. Debes siempre buscar por el Espíritu Santo que mora en ti la gloria de Cristo. Hermanos, ¿conoces a este Espíritu de Dios? ¿Has sido transformado? ¿Estás siendo transformado por la obra de este Espíritu Santo en tu vida? Tú puedes decir: yo veo cambios en mi vida, yo veo avances en mi vida, desde que estoy leyendo más la Escritura, de que estoy más en comunión con Dios, he aprendido a perdonar más, a impacientarme menos, a amar más, a vivir bajo la dependencia de Dios, a tomar decisiones con más sabiduría. Amo más a Dios. ¿Puedes decir que ha hecho eso el Espíritu Santo en tu vida? ¿O más bien han sido en decadencia, han dominado más las tinieblas que la luz? Hermanos, solamente la obra del Espíritu Santo puede llevarte a servir a Dios. Y aunque tengamos al más elocuente predicador aquí, si el Espíritu Santo no está en ti, sus palabras serán estériles. No tendrán fruto. Recuerden que los fariseos mismos tenían a Jesús enfrente, quien les hablaba, pero el Espíritu Santo no estaba en ellos. Jesús le dijo en Juan: recuerda, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y ustedes no son de mis ovejas. Entonces necesitas ser lleno del Espíritu Santo para dar un paso adelante, para dar un paso en esta vida cristiana. Bueno, si no has recibido al Espíritu Santo, si tú dices: yo no soy un creyente, no tengo al Espíritu, hoy es el día en que debes creer, en que debes decir: Dios, sé propicio a mí pecador. Señor, perdóname. Señor, que el Espíritu Santo venga a morar en mi vida y me transforme, me cambie. Debes clamar desde lo profundo de tu corazón por la salvación que solo Cristo puede darte. Pero para nosotros los creyentes, hermanos, no debemos descansar hasta sentir y vivir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aprender a depender completamente de Él. A veces por los movimientos, ¿cierto?, por los extremos carismáticos, nos olvidamos del Espíritu Santo. O escuchamos de sentir algo y nos ponemos nerviosos, ¿cierto? Como si el creyente no pudiera sentir. Tú debes sentir y vivir la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Ser lleno de Él, ser lleno de Dios. Debes pedirle al Señor que derrame esa llenura del Espíritu en ti, para que seas un creyente más fervoroso. No simplemente para experimentar algo, hermano, sino para vivir para aquel que murió por ti. Porque Él merece toda la gloria, porque Él merece un servicio completo, porque Él merece ser honrado. Él merece ser servido con todo, no con las obras de nuestra vida. A veces me siento tan mal cuando veo que le estoy dando las obras a Dios. A veces me siento mal cuando leo la Biblia y no siento ganas de leerla, o no siento ganas de pasar más tiempo en oración con el Señor. Yo digo: el Señor no merece esto. Él lo ha dado todo. ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué mi corazón está tan insensible? ¿Por qué
mi corazón no se deleita en las cosas de Dios? ¿Por qué no estoy quebrantado con su palabra? ¿Por qué mi corazón no está avivado? ¿Por qué no tengo deseo de hablar a otros de Jesús? ¿Por qué no aprovecho las oportunidades de hablar del Evangelio? Y lamento eso. Y no quiero que eso suceda más. Es por eso que estoy orando, hermanos, estamos orando para que Dios avive nuestros corazones. Para que eso no suceda más en la vida del creyente. Para que nos fortalezcamos en Él. Y para que vivamos para su gloria. Como dice Ray, no descansemos nunca hasta que sintamos y sepamos que el Espíritu Santo habita en nosotros. El Señor nos ayude, hermanos, a vivir en dependencia del Espíritu Santo. Porque cuando lo hagamos, nuestras vidas van a cambiar. Para bien, para gloria de Dios. Porque el Espíritu Santo lo que hace es glorificar a Cristo. Él me glorificará a mí, dijo Jesús. Entonces tu vida completa glorificará a Cristo. Honrará al Señor. Dios derrame gracia y su Espíritu sobre nosotros. Oremos. Amado Dios, bendito Padre, te alabamos y glorificamos. Y oramos hoy por medio de tu Santo Espíritu para rogarte, Señor, que tú nos llenes de Él. Oh Señor, llena esta iglesia de tu Santo Espíritu. Permite que podamos vivir, Señor, en dependencia absoluta de Él. Que nuestras vidas sean controladas por el Espíritu de Dios. Señor, que nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, Padre, sean controlados por el Espíritu Santo. Oh Señor, aviva esta iglesia, aviva nuestros corazones, llénanos de más amor. Ayúdanos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores fervorosos, Señor, adoradores que amen tu palabra, Señor, que sean fieles en predicar las Escrituras, Señor. Úsanos, por favor, grandemente en el poder del Santo Espíritu de Dios. Padre, tú prometiste que vendría poder sobre nosotros. Derrama ese poder, Señor, en nuestras vidas, para vencer al pecado, Señor, para dejar de luchar con nosotros mismos y para poder predicar al mundo de Jesús. Para poder ser luz, Señor, a aquellos que lo necesitan. Oh Señor, a veces estamos más apagados, nuestra luz está más apagada que el mundo, Señor. Perdónanos por no brillar con la luz de Jesús. E ilumina nuestros corazones con tu Santo Espíritu. Danos luz para entender más tu palabra. Señor, a través de tu Espíritu Santo quebranta nuestro corazón y alienta a los débiles, Señor. Alienta a los corazones desanimados. Yo no conozco los corazones, tú sí, Señor. Y si llegó hoy un corazón desanimado, desalentado, Señor, aliéntalo con tu Santo Espíritu. Solamente el Espíritu puede traer fruto a nuestra vida. Si ha llegado un corazón en tinieblas, Señor, que hoy sea el día de salvación. Que hoy sea el día donde el Espíritu Santo venga a ser morada en él. Oh Padre, obra, por favor, poderosamente. Porque tú eres Dios. Y nada podemos hacer sin ti. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.